Bueno, entonces tenemos los dos últimos. Ya que te has quedado con nosotros todo este tiempo, te invito a que te quedes y escuches los dos últimos, porque como nos dice HG, ¿qué tenemos al final, HG? Pues al final tenemos una membresía gratuita, un área privada que si has escuchado todo esto y has aprendido, imagínate cuánto vas a aprender, muchísimo, Oh, muchísimo más. muchísimo más. Y te lo va a decir Alfredo al final de este video. Muchísimo más. El siguiente estado mental que te va a llevar a alcanzar esos objetivos en los cuales estás soñando es el completador, que lo vimos en la lista también. Y realmente el completador es esa persona que es capaz de comprometerse a una lista de acciones, a un resultado. Hay muchas personas que tienen esa disciplina, que dicen, bueno, esta es mi lista de acciones y yo la voy a hacer, pero otras que no. Entonces aquí vamos a ver muchas de las razones por qué esas otras personas no son capaces de comprometerse con esas listas. A veces no es tu culpa que no te puedes comprometer con esas listas, es que realmente no sabes cómo hacerlo. Y porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas, aquí HG, tú me vas a decir si no es cierto, muchas personas sueñan en crear un nuevo proyecto, un nuevo objetivo y comienzan con muchísima fuerza. Pero llega un momento en el medio del camino donde consiguen un obstáculo, una piedra de tranca y en ese momento se desaniman. Sí, sin duda alguna. Hay tres tipos de personas. El que desea, que es el 100%. Es el 100% de las personas desean. Yo no conozco a nadie que no desea. Después de ese 100% hay un 10% que empieza el camino, aquel que decide hacer algo definitivamente, ¿no? Y se queda en el camino por cualquier obstáculo. Y hay un 3%, cuando mucho, de ese 10%, que definitivamente sigue y persevera. Y el que persevera es el que lo logra, ¿sí? ¿No? Sin duda alguna. Sucede muchísimo. Exacto. Y justamente aquí te vamos a dar las herramientas para que tú seas parte de ese porcentaje que sí es capaz de completar las tareas. Porque esto que estábamos conversando aquí, esto le pasa muchísimo a los artistas, esto le pasa a los empresarios, esto le pasa a los maratonistas, a veces que están ya llegando casi a la meta y en medio del camino deciden rendirse, ¿ok? Y entonces allí abandonan. Este estado mental del completador es el que te permite a ti pasar esa etapa, pasar ese punto medio en el cual te sientes estancado o te sientes desanimado porque encontraste esa piedra de tranca. Entonces, ¿qué es lo que tú debes hacer? Lo que tienes que hacer es, ¿cómo puedes hacer para dividir el proyecto? Así como estábamos hablando a nivel de abrumado, es cómo puedes hacer tú para dividir ese proyecto. Entonces, ahí es importante que tú pienses en grande, pienses muy en grande y luego lo reduces, ¿ok? Y lo empiezas a dividir en diferentes tareas. Es muy importante también que si algo tú no lo tienes claro, si tú tienes una tarea, una acción, una idea y no la tienes claro, ahí es donde se tranca la mayoría de las personas. Quiero lograr esto, pero no tengo claro cómo hacerlo. Entonces es muy importante que tú obtengas la claridad, porque tú solo vas a completar aquellos componentes o aquellas acciones o aquellas opciones que tú estés claro con todos los componentes que lo forman. ¿Ok? Entonces es muy importante que obtengas claridad de esas cosas que a lo mejor te están trancando en el camino. Realmente aquí a muchas personas les encanta esta parte porque dicen, bueno, yo de aquí puedo romper esta tarea en varios mini proyectos, en varias mini tareas, entonces eso se convierte en otros proyectos, entonces le sacan la atención al proyecto principal y no terminan de completar esto. Y a otras personas no les gusta esta parte porque es justamente, es colocarse en ese momento y decir, ok, ahora cómo hago esto y cómo lo divido. Entonces ahí te das cuenta cómo empiezan a funcionar y cómo empiezas a armar este rompecabezas. Ahí sacas el generador de ideas. El generador de ideas es el que te va a ayudar a buscar las opciones para poder dividir este proyecto de una manera que sea eficiente para ti, que te lleve a alcanzar lo que tú estás buscando. Y aquí te vamos a dar tres herramientas que son muy importantes para completar lo que tú estés embarcado en hacer. Cuando tú te encuentras estancado o encuentras esa pared, y a mí, yo por ejemplo, yo fui y soy consultor de tecnología desde hace muchísimos años, antes de yo entrar en todo este camino de desarrollo personal para los demás. Yo estaba en desarrollo personal toda mi vida, pero siempre ha sido para mí y para yo enseñar a las personas que me rodean. Nunca lo he hecho a este nivel que lo estoy haciendo ahora en este momento. Y en mis otros trabajos de consultoría yo tenía muchos proyectos técnicos y yo era el tipo de persona que era tan perseverante en algo que yo pasaba HG 36 horas, yo hacía turnos de 36 horas que no me iba a dormir hasta que no lograra conseguir el objetivo. ¿Ok? Y me trancaba y me trancaba y hay momentos como que no lo lograba, hasta que una vez yo estaba en ese proyecto, ya tenía 36 horas sin dormir y yo dije, no, ya no puedo más, mi cuerpo no puede más. Apagué la computadora, me fui al hotel, tomé una ducha caliente y cuando me estaba acostando a dormir, me llegó la idea. Esta es la manera que lo vas a resolver. Entonces, una de las opciones para completar cualquier tarea es toma un descanso, porque a veces
nos encontramos tan abrumados que muchos de esos problemas que tú crees que no puedes solucionar se resuelven cuando lo consultas con la almohada. ¿Ok? Otra manera que te puede llevar a completar las cosas es simplifica. Utiliza el rol de simplificador. Empieza a simplificar, empieza a dividir las tareas. ¿Cómo puedo hacerlo más fácil? Y persevera. Y lo otro, utiliza otros recursos como busca a otras personas que te puedan ayudar. No está mal en pedir ayuda. ¿Ok? Porque otro que nos lleva a nosotros a mantenernos estancados es que nosotros teníamos nuestra mentalidad en una versión lujosa y no queríamos conformarnos con la versión económica, ¿ok? Porque empezamos con estos proyectos de grandes expectativas y queremos incluir todo. Entonces nos extracomprometemos en lo que nosotros queremos lograr. Y realmente ahí es donde empiezan las creencias limitantes y otras cosas a jugar juego, porque decimos, bueno, si no lo hago de esta manera, entonces me siento como un perdedor, si no logro esa versión. No, querido amigo, está bien. Muchas veces esto se convierte en una trampa. La versión económica te va a llevar a alcanzar esos objetivos de la misma manera. ¿Ok? Y, por ejemplo, si tú vas a alquilar un carro en Miami, en el aeropuerto de Miami, te ofrecen el Ferrari o te ofrecen el Prius, ambos carros te van a llevar a tu destino, uno en una manera diferente. Pero bueno, en principio, el Prius hace su trabajo. Está bien, confórmate en este momento con el Prius mientras trabajas en conseguir el Ferrari. Pero el Prius te va a llevar a tu destino. No digas, bueno, no voy a llegar a mi destino, no me voy a Orlando porque no me voy en el Ferrari. Claro, cosa que hace mucha gente, sí. Cosa que hace mucha gente. Entonces, sí es importante que para esto, para el completador, para que lo ayudes incluso mucho más, haz esa lista de prioridades y las categorizas. ¿Cuáles son las categorías? ¿Cuáles son las prioridades más importantes? Le dices, bueno, estas son las más importantes, estas son las importantes y estas son las menos importantes. Entonces, agarras las que sean menos importantes, las pones en otra lista. Esas son las que van a formar parte de esa versión lujosa que tú quieres tener que puede esperar, y te enfocas en las más extremadamente importantes y en las importantes. Y de esa manera te sientes como empiezas a celebrar esos logros, porque empiezas incluso a lograr esa versión económica, pero que te va a llevar a alcanzar tus objetivos. ¿Ok? Y ya nos encontramos en el final, que es el soñador. El soñador. Yo creo que todos tenemos ese estado mental, ¿no te parece, Che? Todo el mundo, claro. Por eso te decía antes que la gente toda desea porque sueña, ¿no? Todo el mundo desea porque sueña, sí, sí. Todo el mundo, sin duda. Todo el mundo. No conozco a alguien que no sea soñador. Pero fíjate que aquí pasa algo muy interesante, porque a veces hay personas que son extra soñadoras, que lo tienen extra desarrollado, o otras que no sueñan para nada. Y eso a mí me parece súper interesante. Otras personas que dicen, bueno, no, yo tengo que ser realista. Entonces, como soy realista, no me permito soñar. Pero sí sueñan, Alfredo. Sí sueñan. Claro, sí sueñan, pero a lo mejor no lo externalizan. Exacto, porque se considera que es tonto hacerlo. Consideran que es tonto hacerlo porque son realistas. Entonces, ¿para qué voy a decir que yo aspiro o he soñado o tengo sueños con esto si sé que no va a suceder? Mejor lo dejo por allí, pero creo que sí sueñan al final todos. Así es. Entonces, pero para algunos, el ser soñador es un estado de felicidad tan plena que se convierte en una droga que realmente no te permite conectarte con otros estados mentales y te quedas en el estado mental del soñador. ¿Okay? Y lo que yo te invito a pensar que ser soñador es una fuente de poder y de muchísima fuerza, porque vamos a estar claros, todo lo que tú ves en este planeta, desde el programa Prosperidad Integral, desde mi programa Progresando Ando, ¿comenzó desde dónde, HG? De un sueño. De un sueño. Quiero ayudar a muchas personas, ¿cómo lo puedo alcanzar? Voy a tener un programa que le llegue a miles o a millones de personas. Mi programa se va a llamar Prosperidad Integral, o mi programa se va a llamar, como se llama el mío, Progresando Ando. Es que todas las visiones. Es que todo nace todas las visiones. Un sueño para dar valor. Así es. Todos, desde Bill Gates hasta Steve Jobs, a todos los que son ahorita modernos, Bezos, todos nacen con un sueño para dar valor. Exactamente. Así es.